Amén, hermanitos. Entonces damos inicio a este estudio del libro de Colosenses. Damos gracias a nuestro Dios primeramente por todas las bendiciones y por cada uno de nosotros. Le quiero pedir a mi hermanito José Raúl Guerrero que nos haga la oración, por favor, para comenzar este libro de Colosenses nuevamente con mi hermano Agustinho. Bendiciones. Bien, hermano, buenas noches. Perdonen el nombre de la hermana por la cual me han pedido orar. María. María. Muy bien, oremos. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado. Señor, gracias porque nos da el privilegio, Señor, de estar con vida, de respirar, Señor, y de llegar a este momento, Señor, frente a esta pantalla que tú nos permites para compartir, Señor, de tu palabra a través de este medio, Señor. Gracias, Padre, porque también ha dispuesto nuestros corazones, Señor, para poder venir a escuchar tu palabra, para salir edificados, Señor, para salir gozosos, Señor, hoy, para poder descansar nosotros aquí, los hermanos que están en América, seguir luchando en el día, Señor, gozosos con tu palabra. Rogamos, Padre, por todos los hermanos que están hoy aquí, Señor, para que tú nos bendigas, nos abras nuestro entendimiento a través del Espíritu Santo, podamos comprender cada día más, Señor, y no solamente eso, sino también aplicar, vivir tu palabra, Señor, hacer tu palabra nuestra cada día. Rogamos, Señor, por nuestra hermana María, Padre, que tú la conoces, Señor. La hermanita Ali ha pedido oración por ella, Señor. Se estuvo obrando en su columna, Señor, y el malestar que ella tiene, Padre Santo. Obra haciendo tu voluntad, Padre amado. Rogamos también, Señor, que tú bendigas a todos tus hijos, Señor, los que están pasando por esta enfermedad del COVID, Señor, y los que están pasando por momentos difíciles, que han perdido familiares, Señor. Seas tú dándole consuelo, mi Dios. Gracias por amarnos, cuidarnos y bendecirnos. Quédate con nosotros y bendice, Señor, esta reunión en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que te oramos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanito Agustinho, bendiciones. Bueno, Alejandro, vamos entonces con el resumen, un pequeño resumen de 5 minutos de la clase pasada. Vimos ya Colosenses, empezamos el capítulo 2. Estuvimos viendo o estudiando, analizando los versículos del 1 hasta el versículo 7. No sé si tienes algún comentario, algún resumen que puedas darnos, Alejandro. Tú eres el dueño de los resúmenes. Amén, varón. Bueno, estuvimos aquí conversando, versículo 1 del capítulo 2, que, bueno, lo leemos, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. Entonces esta carta, tanto como de Colosenses y también la carta que fue enviada a la Odisea, debería ser leída en cada una de las congregaciones. Entonces esta era una de las ideas que tenía el apóstol Pablo para hacer esto. También se conversaba acerca del versículo 2, como decía, que para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas y el pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Jesucristo. Entonces ese misterio sabíamos que se refiere al Evangelio, las buenas nuevas de salvación, y que ni siquiera el enemigo conocía que a través de un madero, que era un instrumento de muerte, se podría dar una remisión mundial, un perdón a todas las naciones y dar un nuevo plan de salvación para el pueblo de Dios. Entonces, inclusive, debemos de tener cuidado de cambiar ese mensaje. Inclusive citamos Gálatas 3, donde dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, la cruz es un instrumento lamentablemente, para hacer sufrir a las personas. Leímos en el versículo 4 acerca de esas palabras persuasivas, de no dejarnos de mover por esas palabras que quizás con convencimiento nos esté diciendo algo erradamente y nos dejemos mover de nuestra fe. Se citó primera de Timoteo, capítulo 4:16, que las instrucciones de Pablo a Timoteo, que decía que tenga cuidado de él mismo y de la doctrina. Entonces, es importante saber de la doctrina, y igualmente citamos segunda de Juan, donde hablábamos de que vendrían engañadores que iban a pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, y el que no practica la doctrina de Jesús, ese no tiene al Padre. Leímos también más adelante, versículos 5 y siguientes, que Pablo tenía un gozo enorme por el trabajo que estaban haciendo. Así igualmente se los hace saber
que la gloria que Pablo sentía era porque estaban hablando de Cristo. Entonces citaba mi hermano Agustín los estudios anteriores de que a los corintios, aunque había un poco de que predicaban por vanagloria o por contienda, igualmente estaba hablándose de Cristo. Entonces tuvo ese paréntesis allí. Versículo 6, cuando se conversa de recibir al Señor, no es que es la única forma de salvación, sino que hay que entender que el mensaje no puede quedarse allí. Entonces vimos ejemplos de conversiones de día de Pentecostés, vimos en la encarcelera de Filipos, que no solo es creer en Jesús y ya eres salvo, sino que todos los ejemplos y como es el plan de Dios de salvación, requiere obediencia en un bautismo para ser sepultado juntamente con Cristo, como dice el libro de Romanos, capítulo 6, como es el tema del bautismo de nuestra salvación para perdón de pecado. Y terminamos con el versículo 7, de que esa fe debe estar confirmada realmente en las cosas de Dios, edificándonos y confirmándonos la fe. Confirmar la fe, realmente Pablo deseaba conocer el conocimiento que ellos tenían. Igualmente se citó el libro de Gálatas en un paralelo, porque Pablo estaba maravillado de que tan pronto él se haya ido, habían seguido y pervertido el evangelio de Cristo, siguiendo cosas distintas. Entonces, nosotros como cristianos finalizamos con esto: debemos ser luz, debemos ser sal, y sabemos que en Hebreos 5, como también se citó ayer, el autor de eterna salvación a todos los que obedecen es Dios, y Cristo en nosotros es la esperanza de nuestra gloria. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Ok, entonces el capítulo 2, básicamente lo que vimos fue, primeramente, que Pablo reconoce, por lo menos hace mención, de que los hermanos no lo conocían o no habían visto su rostro. Cuando le dice que él sostiene una gran lucha por ellos, no solamente por los que están en Colosas, sino también por los que están en la Odisea, que era otra población cercana a Colosas, y también por los que nunca habían visto su rostro. O sea, es como todas las personas que no habían visto su rostro. Hay personas hay hermanos o estudios que yo he leído donde dice que no necesariamente esto significa que Pablo no estuvo en Colosas, pero se puede presumir que no estuvo porque no solamente por este versículo, sino también por el capítulo 1, porque él, en el versículo 4, él hablaba de que él había oído acerca de la fe en Cristo Jesús. O sea, él no fue testigo de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús, sino que él escuchó. Además de eso, también se habla de Epafras, quien fue el que les habló, les predicó a ellos. O sea, Pablo nunca menciona que él les haya predicado en ningún momento el evangelio. En la despedida, normalmente Pablo siempre saluda a muchos hermanos cuando envía alguna carta. En este caso, solamente hace referencia a un hermano, que es Arquipo, en el versículo 17 del capítulo 4. Pero no hace mención más de ningún hermano allá en Colosas. Por tanto, se presume que él no estuvo allá, y además que en Hechos de los Apóstoles, cuando vemos todas las historias en Hechos, los viajes de Pablo, no vemos o no se menciona que él haya estado en Colosas, igual que tampoco se menciona que haya estado en la Odisea o en otras regiones de Asia Menor. Importante entonces el versículo 2 en su última parte, cuando él dice que ellos deben ser consolados sus corazones en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. O sea, a pesar de que ellos ya habían escuchado el evangelio, habían escuchado el plan de salvación, ya sabían que Cristo era el Mesías, el Salvador, ¿verdad? Había muerto en una cruz y había resucitado al tercer día. Ellos todavía no tenían el pleno entendimiento de ese misterio, de ese mensaje de salvación de Dios. Todavía tenían que llegar al conocimiento pleno de ese misterio. Entonces ellos tenían que conocer mejor ese misterio. ¿Por qué tenían que conocerlo mejor? Para no dejarse engañar por los falsos maestros, por los falsos profetas que estaban levantándose dentro de la iglesia. Hablábamos de algunos que enseñaban sabiduría, como eran los gnósticos antiguos, el gnosticismo antiguo que se estaba levantando también en ese tiempo, en el primer siglo, donde ellos se creían que eran conocedores de la verdad y eran los que enseñaban la verdad y tenían palabras persuasivas, como dice en el versículo 4.
O sea, no se dejen engañar con palabras persuasivas. O sea, que palabras persuasivas son palabras que convencen. O sea, que el mensaje que daban ellos eran mensajes que podían convencer a los hermanos. Y aparentemente muchos de ellos estaban convencidos, porque por eso es que Epafras va y consulta o va a visitar a Pablo, estando Pablo preso, para buscar la ayuda de Pablo para tratar de corregir lo deficiente que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Colosas, porque estaban practicando doctrinas diferentes. Estaban creyendo ya en el noticiero. Por eso Pablo hace mucho énfasis en la salvación en Cristo. Fíjense en el capítulo 1, versículo 20. Versículo 20, aquí en el versículo 21. Y vosotros también, que eres en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea, haciendo énfasis de que Cristo murió en la carne, que Cristo era Dios en la carne, que como él dice en el versículo 9 del capítulo 2, que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, haciendo énfasis siempre que en Cristo vino en carne, que era Dios en carne, porque las filosofías de estos hermanos que estaban enseñando falsas doctrinas, de este gnosticismo antiguo, ellos decían que Cristo no podía haber venido en carne, y algo que ataca también el apóstol Juan, ¿verdad? Donde dice que eran los anticristos, los que no confesaban que Jesucristo había venido en carne. Entonces, aquí aparentemente en Colosas estaba sucediendo lo mismo. Por eso Pablo hace tanto énfasis en que Jesucristo vino en la carne y que era Dios en la carne y que se sacrificó en la carne y que murió en la carne y que la salvación siempre era en Cristo. Y se menciona muchas veces la salvación en Cristo, siempre tiene que ver con el mensaje de Pablo. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque había hermanos que estaban persuadiendo a los hermanos de Colosas y aparentemente a los hermanos de la Odisea para que creyeran mensajes que no eran conforme a lo que ellos habían recibido al principio por medio de Epafras, cuando Epafras les predica. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, la manera como ellos recibieron, como la manera cuando se convirtieron, como el mensaje que ellos escucharon, la predicación que recibieron al principio, eso es lo que tenían que permanecer. No empezar a escuchar falsos mensajes o falsas enseñanzas que los iban a llevar a practicar una doctrina distinta a lo que ellos habían aprendido del principio. ¿Cómo tenían que estar ellos? Arraigados o edificados en Él, en Cristo. Siempre el énfasis en Jesucristo. Siempre. Arraigados. Y arraigado tenía que ver con raíces. O sea, que salgan raíces, que nadie te mueva de ese mensaje, de ese mensaje que tú recibiste del principio. Y sobre edificados, ir creciendo. Y Pablo oraba para que ellos fueran creciendo espiritualmente, para que tuvieran el crecimiento espiritual, porque era necesario pudieran entender y aceptar ese mensaje que era un misterio que aparentemente ellos todavía no habían comprendido bien. Y cuando vimos 1 Corintios, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 1 y habla de que Dios enloqueció la sabiduría del mundo con este misterio, porque los sabios o los conocedores de Dios no pudieron entender este misterio, este plan de salvación de Dios. Dice el versículo 22 del capítulo 1 de 1 Corintios. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Y seguimos hablando de Cristo en la carne. Para los judíos, tropezadero. ¿Por qué tropezadero? Porque como dice Gálatas capítulo 3, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, ellos no podían entender cómo Dios iba a enviar a su al Mesías, a su Hijo, al Salvador del mundo, y que muriera en un madero, en una cruz. Eso no se podía entender, parece un tropezadero, o sea, porque la cruz no solamente representaba un dolor muy fuerte, un sacrificio o una tortura muy fuerte para la persona que moría ahí, sino que era la humillación que representaba morir en una cruz, porque ahí mataban a las peores personas. Por eso maldito todo aquel que era colgado en una cruz. Y no solamente para el que moría, hasta para la propia familia, era una humillación para ellos, que tu hijo, tu familiar, muriera en ese instrumento tan terrible.
Dice el versículo 21 del capítulo 1 de 1 Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y Pablo habla de la predicación como una locura, porque para ellos era una locura. Para los que no entendían, era una locura. ¿Cómo Dios iba a salvar a la humanidad de esta manera? Nadie lo podía entender, por eso era un misterio. Era un misterio para los que escuchaban el mensaje. No lo podían entender. Y muchos de los sabios que tenían la sabiduría de este mundo, como el gnosticismo, que llamaban el conocimiento, ellos no podían comprender, no podían aceptar este tipo este plan de salvación de Dios, o no lo comprendían, no lo podían entender. Fíjese lo que dice el versículo 20, al final del capítulo, del versículo 20. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿Qué hizo Dios? Enloqueció la sabiduría del mundo. O sea, porque la gente no pudo comprender, la gente no comprendía el plan de salvación de Dios. Ni Satanás lo podía comprender. Porque si no, como dice el capítulo 2, si los reyes de este mundo, los poderosos de este mundo hubieran sabido esto, no hubieran jamás crucificado al Señor de gracia. Capítulo 2, versículo 8. Jamás lo hubieran crucificado. Entonces era un misterio escondido que aparentemente los colosenses todavía no habían captado bien, no habían entendido bien, aunque sabían, como nosotros sabemos y conocemos y entendemos, que Jesucristo murió por nosotros en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos y vive a la diestra del Padre, ¿verdad? Nosotros entendemos eso. Para nosotros se nos hace un poquito más fácil porque han pasado 2000 años. Ese mensaje lo hemos escuchado muchas veces. Ya no vemos la cruz como la veían ellos. Muchas veces la gente utiliza la cruz como un instrumento de santidad, o sea, hay gente que lo carga hasta en el cuello, en una cadena, una cruz, porque lo vemos ya vemos la cruz de una manera diferente a como la veían ellos. Pero un judío del primer siglo, cuando le hablaban de una cruz, eso era un instrumento de maldición. Eso ellos no podían entender cómo Jesucristo le decía a los discípulos: el que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Los mismos discípulos no podían entender eso. Bueno, ¿cómo yo voy a cargar una cruz? O sea, ¿cómo Cristo me dice esto? O sea, no puedo entenderlo. Y por eso ni los discípulos entendían, o sea, ni ellos entendían. Yo creo que recibe el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, para empezar a comprender el misterio de Dios. Y por eso Pedro, hace el primer mensaje evangelista, donde se da cuenta de que Dios actúa de maneras que nosotros no entendemos. Pensamientos de Dios están por encima de nuestros pensamientos. La sabiduría de Dios es diferente de nuestra sabiduría. La sabiduría del mundo es completamente distinta a la sabiduría de Dios. Y el gnosticismo, que amaban la sabiduría, esas filosofías gnósticas que amaban la sabiduría, se interesaban mucho en conocer, pero siempre se buscaban el conocimiento del mundo, o el conocimiento que podían comprender en el mundo, o que podían venía del mundo, de sus propios entendimientos, y no de Dios. Y por eso esos mismos conocimientos los que ellos trataban de enseñarle a la iglesia de los colosenses. Y no solamente a los colosenses, sino también otras congregaciones, otras iglesias, como la Odisea y otras, porque hasta el apóstol Juan, como les mencioné hace rato, también toca ese tema de que muchos decían que Cristo no había venido en carne. Esos eran los anticristos, los que eran en contra de Cristo. Y esas eran filosofías que se practicaban o se estaban renaciendo y creciendo en el primer siglo. ¿Algún comentario que quieran hacer sobre este versículo 1 al versículo 7? Y pasamos al versículo 8 en adelante. Oh, claro, hermanito. Como el agua. Buenas tardes, Okay. hermanos queridos. Fidel, Dios te bendiga. How are you, my friend? Mira, en el verso, en el 1:22 de Corintios, Ajá. si lo seguimos leyendo, hay algo muy curioso, ¿no? De lo que tú estabas hablando. Porque dice, porque los judíos piden señales y los griegos, buscan sabiduría. Ve cómo esta parte lo llevan a que la diferencia entre los judíos y los griegos todavía existía en las mismas congregaciones. Cuando te pones a pensar, o sea, pero si los judíos piden señales y ya vienen de las señales, y la señal de la cruz era para ellos algo horrendo,
algo espantoso. ¿Cuánto más nosotros hoy día que ya sabemos y conocemos cuál es la señal de la cruz? ¿Ok? Pero cuando vemos las señales, los griegos buscando la sabiduría. Ahora, ¿qué sabiduría buscaban ellos? Esa es una pregunta. Precisamente, la sabiduría del mundo, y ese era el gran problema, que era la sabiduría del mundo lo que estaban buscando ellos. Y era lo que estaban enseñando, que era lo peor de todo. Versículo 8 decía, o dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces el apóstol Pablo le vuelve a advertir a los hermanos de Colosas, miren que nadie os engañe, que nadie os engañe. Es una advertencia que le está haciendo el apóstol Pablo a ellos. ¿Por qué? Porque estaban siendo engañados, estaban escuchando palabras persuasivas, y ese es el problema de las palabras persuasivas, que te persuaden, te convencen. Entonces, cuando tú estás convencido de algo, te empiezas a practicar eso de lo cual estás convencido, y aunque estés equivocado, pero si estás persuadido, lo empiezas a practicar. Y por eso Pablo dice, tengan cuidado, miren que nadie os engañe por medio de filosofías. ¿Qué son filosofías? Filosofías viene de una palabra griega que suena igual, solamente que se escribe con P y una H intercalada. Filosofías. ¿Qué significa? Amor por el conocimiento. Eso significa filosofía. Entonces, amor por el conocimiento. Entonces, ¿qué practicaban estos falsos hermanos o falsos maestros? Tenían amor por el conocimiento. A lo mejor eran sinceros. A lo mejor lo que ellos creían realmente que era verdad. No es que lo hacían con la intención de engañar. Pero a lo mejor en su buena intención de tratar de conocer a Dios, de conocer la voluntad de Dios, o conocer las cosas de Dios, se estaban desviando de la verdad y estaban enseñando falsas doctrinas, que eran estas filosofías. Y las huecas sutilezas, que son huecas, sabemos algo hueco que está vacío. Sutilezas, que entra con mucha, como la palabra lo dice, sutilmente. Pero son enseñanzas sin ningún tipo de valor. Esas son las huecas sutilezas. Enseñanzas sin ningún tipo de valor, que no valen nada. Que se estaban enseñando, que se estaban instruyendo los hermanos en Colosas, pero que no tenían ningún valor, porque no eran sabiduría de Dios, eran sabiduría del mundo. Por eso el apóstol Pablo dice, según las tradiciones de los hombres. No venían según la voluntad de Dios, no venían según las enseñanzas de Dios, sino según las tradiciones de los hombres. Entonces ellos sacaban la enseñanza ¿de dónde? De sus propias tradiciones, sus propios conocimientos, de lo que ellos habían aprendido y de lo que ellos investigaban supuestamente y estaban tratando de enseñar a la iglesia en Colosas. Según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, ¿de dónde estaban sacando ellos las enseñanzas? Del mundo, de los rudimentos del mundo, de lo que el mundo les presentaba, de lo que era lógico para la mente humana. Y el problema del ser humano es que cuando algo no cabe en nuestra lógica, nosotros nos cuesta creerlo, nos cuesta poder discernirlo. Y el hombre siempre tiene que buscarle lógica a las cosas. Y en Dios, a veces la lógica humana no funciona, porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Así como el cielo y la tierra están separados, son los pensamientos de Dios con respecto a los pensamientos del hombre. Son completamente distintos. Entonces nosotros no podemos buscarle lógica muchas veces a las cosas de Dios, como los judíos y los gentiles no podían entender el plan de salvación de Dios. Por eso para los judíos era tropezadero, para los gentiles era locura. Era locura, o sea, era una locura ese plan de salvación de Dios. Ustedes no podían entenderlo porque no le encontraban lógica. ¿Cómo era posible que Dios pudiera salvar a la humanidad o enviar al Mesías a salvar a la humanidad? Primero, que el Mesías muriera, y segundo, que muriera de la manera como murió, en una cruz, que era la manera más humillante que podía morir una persona. Era la peor manera de morir, no solamente por el dolor, sino por la humillación que representaba la cruz dentro de lo que eran las costumbres del primer siglo. Entonces, según mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo.
y no según Cristo. O sea, ¿a quién tenían ellos que creer? ¿A quién tenían que creerlo? No a los hombres. Y ese es el problema muchas veces que tenemos. Que hay hombres que tienen mucha facilidad de hablar, de enseñar, de expresarse y convence. Y a veces nos apartan de la verdad. Y nos pueden apartar de la verdad. Y lo peor es que nos apartamos convencidos de que lo que hemos creído es verdad. Y son muchas veces filosofías de hombres o enseñanzas de hombres, sabiduría del mundo, que nos apartan de Dios. Y eso sucedió en el primer siglo y sucede hoy también. Hay hermanos, yo estos días estuve escuchando, hablando con una señora que es testigo de Jehová, y ella está tan convencida de que lo que ella ha creído es verdad, que ella misma se contradice con lo que enseña y ella cree que está bien. O sea, yo se lo presento en la Biblia, mira lo que dice la Biblia, y ella dice, no, pero que eso no es así. O sea, hay gente que lee la Biblia, lee el mensaje de Dios y dice, eso no es así, porque estás tan convencido en tu mente por lo que te han enseñado, estás tan persuadido que te cuesta mucho aceptar un mensaje diferente, aunque venga de Dios, porque tú no lo puedes aceptar, porque para ti lo que tú has aprendido eso es lo correcto. Y gente que es difícil de sacarla de lo que han creído por esa situación, porque fueron persuadidos. Y eso es lo que estaba sucediendo en Colosas, y por eso la preocupación que tuvo Epafras cuando vio la situación dentro de Colosas, y enseguida fue a buscar a Pablo, a hablar con Pablo, plantearle la situación, lo que estaba sucediendo en Colosas y aparentemente también en la Odisea, para tratar de corregir y ayudar a los hermanos para que no se desviaran de la fe. Por lo que hablábamos ayer. Porque la doctrina es importante. La doctrina que nosotros practiquemos es importante. Porque como dice la misma carta de Colosenses, ellos tenían fe en Cristo Jesús, tenían amor por los hermanos, pero eso no era suficiente. Ellos tenían que seguir practicando la doctrina que habían recibido de Epafras, del momento que la recibieron cuando se les predicó el evangelio, y tenían que seguir en eso. Por eso él decía, de la manera que ustedes recibieron al Señor, andad en él. O sea, andad en él, o sea, permanezcan así. No cambien, no busquen por otro sitio. Pero estaba sucediendo y estaba preocupado Epafras, y Pablo se ve que se preocupó mucho por ellos, porque al final de la carta le dice, esta carta cuando se lee en Colosas, se la mandan también a los de la Odisea, y la que de la Odisea se la mandan y la lean ustedes también, porque aparentemente el problema estaba sucediendo no solamente en Colosas, sino también en la Odisea. En el versículo 9, dice el apóstol Pablo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿por qué Pablo le dice a ellos en el versículo 9? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué le estaban enseñando? Aparentemente le estaban enseñando a la iglesia de Colosas acerca de Jesús. Estos hermanos que no creían que Jesús haya venido en carne, que ellos creían, porque la filosofía gnóstica pensaba o predicaban de que la carne era mala, el espíritu era bueno, y el espíritu y la carne no podían convivir juntos. Y Jesucristo, como Dios, como bueno, no podía habitar en un cuerpo malo o de carne. Por tanto, Jesucristo no pudo haber venido en carne. Y eso es lo que enseñaba. Por eso Pablo, en el versículo 9, le hace el énfasis a ellos, porque en él habita corporalmente, en su cuerpo, no espíritu. Cristo no era un espíritu. Cristo era carne. Cristo, como dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan hace ese énfasis, no solamente en el Evangelio, sino hasta en las cartas, donde Jesucristo vino en carne, no en espíritu solamente, vino en carne. Y en él habita corporalmente, o sea, en su carne, en su físico, en su humanidad, ¿verdad? Habita toda, dice toda, no una parte, sino toda la plenitud de la deidad. ¿Y qué es la plenitud de la deidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de deidad? Y deidad significa o se refiere a Dios. Y cuando hablamos de que él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, significa que todo lo que es Dios es Jesús. Todo lo que Dios es, también lo es Jesús. Si Dios es omnipresente, Jesús es omnipresente. Si Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. Si Dios es omnisciente, Jesús es omnisciente. Y eso lo vemos cuando leemos los evangelios, cuando estudiamos los evangelios, vemos esos atributos de Dios en Cristo. Los vemos personificados, ¿verdad? En Cristo, no solamente por las señales y los prodigios, el poder que tenía Jesucristo,
sino porque él veía las cosas sin estar presente. Él sabía de las cosas sin estar presente. Entonces, él tenía corporalmente, él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, que él era Dios en la carne. Y era algo que tenían que creer los colosenses, porque aparentemente estos hermanos o estos falsos maestros estaban enseñando lo contrario, que Jesucristo no podía haber venido en carne. Y vosotros, dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué más les hace falta? A ustedes los colosenses, ¿qué más les hace falta? Decía el apóstol Pablo. Ustedes están completos en él. Ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque no solamente estaban creyendo o quitándole valor a Jesucristo, sino que también estaban creyendo en ángeles, en potestades, en otros seres espirituales. Estaban adorando otros seres espirituales. También se estaba introduciendo lo que era el judaísmo, tratando de guardar ciertas partes de la ley o ciertas leyes o ciertas costumbres que tenían los judíos. Entonces ellos tenían que entender que para ellos no hacía falta más nada sino Jesucristo. Por eso ellos estaban completos en él. O sea, a ustedes solamente le hace falta Jesucristo. Jesucristo es suficiente para ser salvo. No hay que hacer más nada. No hay que buscar a más nadie. No hay que buscar otro método o otro medio de salvación. Jesucristo es suficiente. Y es lo que Pablo le trata de enseñar a ellos. Que Jesucristo es suficiente para salvarnos. Para salvarnos. Y eso tenemos que entender nosotros, que Jesucristo es suficiente. Y muchas religiones, vemos el caso de muchas religiones que buscan otros medios, otros seres a quien adorar, cuando el único que es digno de adoración es Dios. Jesucristo es el único digno de adoración, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los únicos dignos de adoración, que es nuestro Dios de tres personas en la deidad. En él, entonces, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él está por encima de todos los seres espirituales creados, porque todo lo demás, todos los seres espirituales que puedan existir, tanto ángeles como arcángeles y todos los principados, las potestades, todos fueron creados, y es lo que el apóstol Pablo les enseña en el capítulo 1, en el versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, invisibles, invisibles, potestades, ángeles, lo que están en los cielos, tanto ángeles como potestades, como tronos, dominios, todo fue creado por medio de él y para él. O sea que él está por encima de todo. El único que no fue creado es Dios, porque Dios es eterno. Jesucristo es eterno. El Espíritu Santo es eterno. 3 personas en un solo Dios, que es algo que muchos tampoco entienden. Hoy en día todavía hay religiones que no entienden eso. A veces cuesta porque en la mente humana no podemos entender, o sea, según el conocimiento y la mente humana y la lógica humana, no podemos entender cómo puede haber un solo Dios en 3 personas. No lo podemos entender y nos cuesta entenderlo. Nosotros lo que nos queda no es entenderlo, es aceptarlo, es creerlo. Es lo que Dios simplemente espera de nosotros, que lo creamos. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién conoce la mente de Dios? Nosotros no podemos conocer la mente de Dios. Nosotros simplemente tenemos que aceptar lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos revela. Es lo que tenemos que hacer. Pero muchos tratan de buscarle lógica a las cosas. Y el problema de la sabiduría humana es que le buscamos lógica a las cosas y eso no cuadra en la lógica humana. No cuadra en nuestra lógica. Y por eso muchos grupos o algunos grupos no creen en el Hijo como eterno ni en el Espíritu Santo como Dios. Y prefieren solamente creer en el Dios Padre. Más nada. ¿Algún comentario hasta acá que quieran hacer, participar en este estudio? Que quieran participar o decir algo. Todo va marchando bien, hermanito. Bueno, pero me gustaría que alguno aportara de sus conocimientos también, de la palabra de Dios. Nos dijeran algún aporte. Sí, la idea es que lo hagamos más dinámico entre todos.
Bueno, mi hermano, yo quisiera una pequeña observación del misterio, que usted habló del misterio, ¿no? Ajá. Que ese misterio no estaba en ningún libro, ese misterio no lo tenía nadie, ese misterio está en la mente de Dios, nada más. Y ese misterio es dado a conocer solamente es a través de Cristo Jesús. Bueno, eso lo vamos a ver Quizás, más adelante. Ahorita sí, lo vamos a ver más exacto, adelante cuando pero hable de las almas. sí, porque entonces algunos se pueden imaginar, pues, que puede ser que sean algunos libros o de hecho esa palabra misterio de repente se puede tergiversar, porque hay parte donde dice que hablamos entre vosotros misterios. ¿Eh? O sea, que eran cosas que estaban en la mente de Dios, que fueron eh, reveladas a través o encarnadas en Cristo Jesús. Cristo es la revelación perfecta, pues, de esos misterios en la mente de Dios. Pero no los tenía nadie, absolutamente nadie. Ni los profetas que profetizaron acerca de ese advenimiento ni siquiera sabían de qué manera se iba a cumplir o los tiempos. Entonces somos bienaventurados en esa parte. Bueno, los Era lo que profetas, quería decir, sí, no, lo que dime, quería dime. decir pues, del misterio. Sí, bueno, los profetas hablaron de Jesucristo sin saber que estaban hablando de Jesucristo. David, Isaías, o sea, ellos hablaron de alguien que iba a morir como un cordero mudo. David habló en el Salmo 22 de alguien que iba a morir también, pero a lo mejor ellos escribieron sin saber de quién hablaba. Bueno, como el eunuco cuando iba camino a su ciudad, a África, ¿verdad? El africano, Exacto. a Etiopía. Él leía Isaías 53 y no sabía a quién se estaba refiriendo el profeta. Y ya Jesucristo había venido, había muerto y había resucitado. O sea, 700 cuando yo años. no sabía, todavía no había entendido la profecía. Entonces era un misterio que estaba oculto, era como sombra. Pues. Es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de la sombra. La sombra. ¿Otro Amén. comentario? Sí, Agustín, hay un texto en el libro de Marcos que dice, Marcos 4:11 dijo, y a vosotros es dado a saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por palabras de estas cosas. Entonces, ese misterio del reino de Dios lo sabemos nosotros gracias al Padre y a través de Jesucristo que fue enviado. Pero los que están fuera, por parábola. Bueno, eso era cuando Jesucristo estaba en el mundo todavía, antes de que Él ofreciera, o sea, se sacrificara por nosotros. No, y acuérdense Porque que fue revelado también a quienes, a los profetas. El Señor le revelaba por parte a los profetas, ¿ok? Para que fuese su palabra, esos misterios fuesen yéndose a conocer, pero no del todo. Y muchas veces, cuando vemos en la parte del nuevo pacto, habla de lo completo. ¿Okay? Y lo completo en ese momento no estaba completo, que eran los misterios del Señor. Ya los misterios del Señor han sido revelados aquí en su palabra. Es lo que yo entiendo. Y yo creo y pienso que lo único que falta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es hasta ahora. Sí, pues ya nosotros tenemos toda la revelación de Dios, o sea, la escritura. Por eso. Cuando Pablo escribió Corintios, allá en Corintios 13, él mismo afirma que él no tenía toda la revelación. Es decir, él decía, ahora vemos oscuramente como por espejo, oscuramente, o sea, él todavía no tenía toda la revelación, a pesar de que él había recibido el Espíritu Santo como poder y tenía revelación de Dios, él no tenía toda la revelación. Claro, y en el Nosotros, momento nosotros tenemos el que privilegio que sale tenemos toda la Apocalipsis, revelación. con Apocalipsis, se termina Claro, la cuando se fase de escribe las revelaciones. Apocalipsis, por allá por el año 90, es cuando se termina ya la revelación de Dios, toda la revelación de Dios, y ya tenemos Y el Espíritu Santo. es curioso, Agustín, lo del versículo 8, cuando habla en la parte que yo lo escribí ahorita allí en el chat, en la parte de las tradiciones, cómo los fariseos quieren decirle a Jesús, pues, sobre estas tradiciones en el verso 15, en el capítulo 15 de Mateo, del 1 al 3. Habla de esas tradiciones y Jesús le responde, o sea, en el verso 3 le responde
porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Aquí habla enteramente de lo que la simplicidad del versículo 8, de todas estas cosas que estaban pasando cuando Jesús estaba con ellos. Mira, Agustín, hay un texto que estoy viendo ahorita de Efesios, seguramente ya sabes cuál me voy a referir, cuando Pablo dice, y por mí, a fin de abrir mi boca, me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio que es el Evangelio. El misterio del Evangelio. Sí, que el misterio Claro, que Pablo no lo conocía. El misterio es Jesucristo. Pablo no lo conocía. Fíjate que era tanto así. Hermano, que... dime, una duda, Raúl. una observación, hermano. Según el texto, yo no estuve en la clase pasada, pero viendo no tomé en cuenta eso. Según el texto del 2.1, 2 y 3, si hablamos que el misterio aquí es el Evangelio, entonces los hermanos de Colosas no conocían el Evangelio. No. Lean el 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. O sea, el fin era conocerlo, entonces no lo conocían. Era mi pregunta. No, es el pleno entendimiento. El pleno entendimiento. O sea, ellos todavía no habían entendido que Jesucristo era suficiente. Que no necesitaba el mismo más Pablo nada. tampoco, el mismo Pablo tampoco. El mismo Pablo No, tampoco lo conocía. Pablo sí, porque Pablo es el que está escribiendo. Pues Pablo No, pero en aquel tiempo, te estoy hablando antes de escribir. Pablo no lo conocía. Pablo no conocía el Evangelio. Cuando conoció a Jesús. Es que esa es la pregunta. Estos hermanos ya conocían el misterio. Entonces, ¿a qué misterio se refiere? ¿Es el Evangelio o no? Aquí, ¿me entiende? Porque ya el que ha obedecido el Evangelio, pues ha conocido el misterio. Porque si lees el texto, dice como si no, lo dice con el fin, o sea, a fin de conocer el versículo 26 del capítulo 1. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria está en misterio, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Exactamente. Y hay un solo misterio. El misterio ellos conocían a Cristo, conocían el Evangelio, pero aparentemente no habían entendido todavía. Les faltaba más conocimiento, les faltaba más profundizar en el conocimiento de ese misterio, porque se estaban dejando engañar por los falsos maestros. Es lo que estoy entendiendo de lo que el apóstol Pablo está tratando de corregir. Porque para que tú te conviertas al cristianismo, tú tienes que escuchar el mensaje del Evangelio. Es necesario. Y tienes que creerlo y obedecerlo, ¿verdad? Y eso fue lo que hicieron los hermanos de Colosas. Ellos escucharon el mensaje. No sé si estoy equivocado yo, Agustín, en base a lo que es. Yo creo que no era un solo misterio. O sea, había varios misterios. No uno solo. O sea, el misterio del Evangelio, el misterio de, o sea, yo pienso que no hay uno solo, sino hay varios misterios. Bueno, el misterio que estaba oculto de los años, según lo que dice aquí, es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Es lo que dice aquí. Entonces, hermano Roberto, ¿nos quiere decir algo? Perdón. Bueno, mi misterio simplemente significa algo que existe, pero que no ha sido revelado. Eso es lo que es un misterio. El Evangelio es eterno, según Apocalipsis 16 o 14:6, pero no había sido revelado hasta que vino Jesús, ¿verdad? Ahora, en el Evangelio, según Romanos 1:16, la justicia de Dios es revelada. Entonces, el misterio es la justicia de Dios. Ahora, toda la justicia de Dios no se podía revelar en un segundo. Tenía que ser a través de un proceso de tiempo, como lo es ahora. O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo el misterio escondido, pero ya estaba ahí. El conocimiento de Dios siempre ha estado ahí, en su mente, la mente de Él. Por eso, a estas gentes que ya escucharon el Evangelio y se convirtieron, en el capítulo 1, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, versículo 9,
no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que tenían que crecer para que andéis como es digno del Señor. Tenían que crecer, agradándole en todo, tenían que aprender lo que le agradaba, llevando fruto en toda buena obra, tenían que saber cuáles eran, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Fijaron? Creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, eso creo que debe de aclarar. El punto que yo quería hablar era el capítulo 2, versículo 8, donde dice, mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, y no según Cristo, los rudimentos del mundo. Si nosotros vemos la historia de la Iglesia Católica, lo estudiamos con ellos, como yo lo estudiaba con los católicos. Yo fui a escuelas católicas. Sabemos que la filosofía de la Iglesia Católica, la filosofía, fíjate bien, es cada X tiempo las tradiciones que se van introduciendo en la Iglesia, tener un concilio y votar en los miembros del concilio para adoptar esas tradiciones y convertirlas en doctrina. Fíjate cómo de sutil es eso, porque se ha hecho a través de 2000 años. A través de 2000 años han ido introduciéndose filosofías y huecas sutilezas y tradiciones de hombres. Si ustedes estudian la historia de la Iglesia Católica, van a ver que en el año, yo no me acuerdo ya de los años, ¿no? Pero en el año, por decir algo, 767, en el primer concilio de Nicea, se aprobó que el bautismo fuese infantil, ¿no? Y en el concilio fulano de tal de otro año se aprobó que el bautismo fuera por echar agüita en la frente. ¿No? En el año 1325 se aprobó que se cantaran con instrumentos musicales. O sea, a medida que las tradiciones se fueron incluyendo en la iglesia fue convirtiéndolas en doctrina. Y esa es la filosofía de la iglesia. La filosofía, hay un Tomás de Aquino que es muy conocido. Si ustedes leyeran, como yo tuve que leer los libros de Santo Tomás de Aquino, él decía, la palabra de Dios dice esto y esto, pero yo digo esto y esto. Entonces, la gente sigue la enseñanza del hombre. Así de sencillo es. Y es una filosofía de poder hacer eso. Nomás quería hacer ese comentario pequeño, que quizá no tenga que ver mucho, pero me recordó lo que está diciendo acá. Porque al no serlo de acuerdo con Cristo, ¿cómo vamos a glorificar a Dios? Si recibimos instrucciones que no tienen que ver con la voluntad de Dios, no podemos hacerlo. Pero la gente engañada, porque no sabe, está tranquila en su conciencia, de que la bautizaron cuando tenía 7 días, le echaron agüita aquí en la frente, ¿no? Y canta con órgano, porque simplemente no canta, y toman solamente el pan sin levadura, no, el vino no, porque es muy complicado. Todas esas cosas. Entra la doctrina de los ángeles, y se acepta, y se vota, y se hace una doctrina. Es más, con la bendición papal se hace dogma, se convierte en un dogma, que quiere decir que es una doctrina que si no se obedece, causa en aquel tiempo inquisición, hoy en día simplemente excomunicación. Eres excomulgado. Si no crees en la virginidad de la siempre Virgen María, por ejemplo. No me gusta hablar de la falsedad, pero se me ocurrió verlo aquí, lo vi y estoy pensando en eso.
cómo nos gusta a nosotros utilizar tradiciones humanas para convertirlas en la manera de nuestra vida. Es difícil quitarse de esas cosas. Perdón el tiempo que te quité, Agustín. Sigue adelante. Sí, hermanito Pedro, díganos. Bueno, iba a hacer una pregunta, pero ya, bueno, Roberto la contestó sobre cómo aplica a nosotros en este tiempo lo que es el mensaje de la carta a los colosenses. Obviamente ya la amenaza directa de la enseñanza de la divinidad de Jesucristo que ellos enfrentaron, a ellos se les estaba diciendo que Jesucristo o que Dios o la divinidad no pudo hacerse hombre o humanizarse y todas esas cosas. O sea, era una enseñanza, una falsa enseñanza bien específica y bien puntual para ellos en aquel momento. Entonces, tal vez nosotros hoy en día no tenemos ese ataque directo dentro de la iglesia, pero sí tenemos falsa enseñanza que está persiguiendo bastante a la iglesia, que está tratando de infiltrarse dentro de la iglesia. Y bueno, por ejemplo, un ejemplo muy práctico, lo que acaba de mencionar nuestro hermano Roberto de lo que son lo que es el catolicismo. Y bueno, no solamente el catolicismo, ampliando yo un poco más el protestantismo, o sea, muchas cuestiones de las denominaciones evangélicas, muchas prácticas, posiciones de la mujer, asuntos de adoración, las tradiciones religiosas de las denominaciones modernas también están de alguna manera u otra amenazando e infiltrándose dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Y igualmente, pues el llamado que se hacía para la iglesia de Colosas, pues de que no se dejara engañar, de que se mantuviera firme en Jesucristo, yo creo que siguen siendo para nosotros una advertencia bien vigente, ¿verdad? Y no solamente, o sea, todo lo que es falsa doctrina en relación a nuestra creencia, a nuestra fe, sino a todas las doctrinas que este mundo quieren implantar en la mente del mismo mundo, inclusive en la mente de la iglesia. Cuántas cosas nuevas, ideas nuevas del posmodernismo, de la nueva sociedad, de la nueva cultura, o sea, cuántas cosas no quieren venir a destruir la mentalidad y la fe y la confianza de este caso de la iglesia de Dios. También me parece un poco cuando se está hablando del misterio, viendo a otro punto, creo que el misterio es uno solo, es un solo misterio, o sea, el misterio que estaba oculto por muchas generaciones, pero que en este tiempo ha sido dado a conocer por medio de su santo y profeta, o sea, que es Cristo en este caso. El misterio es el mismo. Entonces, lo que pasa es que los hermanos de Colosas como que estaban dejándose cegar demasiado, ¿verdad? Por la falsa doctrina, por la falsa enseñanza, que prácticamente estaban entrando como en ignorancia otra vez, estaban entrando como en desconocimiento. Entonces Pablo se veía en la necesidad de refrescarles, ¿verdad?, el conocimiento de Dios, de Jesucristo, volver a hablarles nuevamente, porque estaban como que dejándose convencer y alejándose de lo que creyeron en un principio. Entonces, por esa razón me parece que nuevamente les hace mención del misterio, no que no lo hayan conocido, sí lo conocieron, obviamente, cuando se les predicó el evangelio y lo obedecieron, pero la falsa doctrina los estaba atrayendo, los estaba envolviendo, pues y nuevamente el apóstol Pablo se ve en la necesidad de traer nuevamente a colación el término del misterio, pues que para tratar de refrescarles en lo que ellos creyeron en un principio, o sea, para regresarles nuevamente a la sencillez de la fe, del mensaje de Jesucristo que creyeron inicialmente, pero es el mismo misterio, simplemente es muy posible que se les había olvidado, ya no estaban tan firmes en Jesucristo, ya andaban buscando otras cosas, ya andaban curioseando, ya estaban seducidos, y por eso prácticamente Pablo está nuevamente hablándole de eso mismo, de ese mismo misterio que les habló en el principio, pues cuando ellos en este caso creyeron. Simplemente esa acotación quería hacer. Pedrito, para continuar ahí lo que tú estás hablando de los misterios o del misterio, porque yo traigo a colación que no, o sea, que no es uno solo, porque no sé si eso trata de lo mismo, ¿no? De Daniel capítulo 2, cuando el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, 28, que habla y dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios
y él No. ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. O sea, no sé si eso tiene relación con el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando hablan cuando hablan del misterio del Evangelio. Pasa que no todo lo que sea misterio se refiere al mismo misterio. Claro. En el caso No, de y ese Daniel, contexto es otro contexto. no es, o sea, no está en contexto, porque el misterio del que habla Daniel fue el sueño de Nabucodonosor, que no tenía la interpretación del sueño. Entonces, el único Sí, que reveló. por eso que lo pluralizo, pues, por eso que lo pluralizo, porque muchas veces hay cosas ocultas que no sabemos y por supuesto no todo, como dice el hermano, que no todo se puede enseñar y no todo se puede conocer al mismo tiempo, porque no es un chip que le vamos a meter los primeros a los nuevos bautizados, a los nuevos arrepentidos. Sí, por eso cuando se habla de misterio, cuando se habla de misterio se refiere a Jesucristo. Hay otro misterio, pues. El misterio es algo que está oculto, como decía el hermano Roberto Miranda. Algo que está oculto, que no se sabe, que no se conoce y que se da a conocer. O sea, un misterio revelado es algo que no se sabía y se da a conocer, eso es todo. Pero puede haber mucho misterio, como el sueño de Nabucodonosor, que era un misterio porque no se entendía la interpretación del sueño. Él no podía entender qué significaba ese sueño. Fíjate que en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo también habla de misterio. En el versículo 4, él decía, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál era su conocimiento en el misterio de Cristo? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fíjense que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahora es revelado. ¿Cuándo fue ahora? En el primer siglo, cuando Jesucristo se fue al cielo, ¿verdad? Que dejó al Espíritu Santo como poder en ellos, que le dio la revelación. Dice, ¿cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, los gentiles también podían entrar a formar parte del pueblo de Dios, algo que los judíos no podían entender o no entendían. Entonces, el misterio es que el evangelio no solamente era para que los judíos entraran al cuerpo de Cristo o entraran a la salvación, sino que también los gentiles tenían ese privilegio de por ese evangelio, por medio de Jesucristo, ellos también podían entrar a formar parte del cuerpo de Cristo, del grupo de los salvos. Ese era el misterio, pero el misterio siempre se refiere a Cristo Jesús por medio del evangelio. Ese es el misterio que fue revelado, que en los tiempos pasados no se conocía, pero que ahora fue revelado ¿por quién? Por el Espíritu Santo a sus apóstoles y profetas. O sea, la revelación ya está y ya la tenemos, ya sabemos. Pero claro, el problema es como decía el hermano Roberto, o sea, hay hermanos que empiezan a desviarse o no tienen el pleno entendimiento y empiezan a ser convencidos por palabras persuasivas, o hermanos que están persuadiéndolos o enseñándoles otros mensajes distintos a lo que ellos habían recibido acerca de ese evangelio que habían escuchado y que habían obedecido. Y eso sigue sucediendo y sucedió y sigue sucediendo hoy en día. Se sigue predicando que, bueno, yo escuché a esta señora que es testigo de Jehová, ella me decía, yo le pregunté a ella de qué nos vino a salvar Jesús, porque si Jesús es nuestro Salvador, yo le preguntaba de qué nos vino a salvar, y según ella, ellos enseñan que Él nos vino a salvar fue del pecado de Adán. No sé por qué ellos enseñan eso, porque como Jesucristo es el segundo Adán, entonces vino a salvarnos fue del primer Adán, del pecado del primer Adán. Entonces, o sea, tienen una distorsión completa en cuanto a la enseñanza. Entonces, ellos, ¿por qué creen eso? Porque alguien los persuadió de que eso es así, de que la enseñanza es así, y utilizan versículos de la Biblia, así como la mayoría de estos maestros utilizaban la palabra de Dios para enseñar mensajes que eran tan distorsionados, tan completamente fuera de lo que era la voluntad de Dios o de lo que era el mensaje de Dios. Y eso se sigue sucediendo hoy en día, porque todo el mundo utiliza la Biblia, pero la utilizan mal. Satanás utilizó la Biblia para tentar a Jesús, pero la utilizan mal. Ese es el problema, para engañar muchas veces. A lo mejor lo hacen de buena fe y con buenas intenciones, pero lo hacen mal o utilizan mal la palabra de Dios y desvían a los hermanos de la fe, cambian la doctrina. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque dentro de nosotros mismos, no solamente hay que hablar de los grupos denominacionales, sino de las mismas iglesias de Cristo.
uno se pone a escuchar los debates que hay en Facebook, por lo menos. Uno se pone a leer esos debates. Y hay tantas maneras de pensar distintos. Y el problema es eso, que vamos razonando según nuestro propio entendimiento. Y no dejamos que sea Dios el que diga, el que hable, y que sea el que nos diga las cosas como son. Entonces empezamos a utilizar nuestra lógica y empezamos a discutir unos con otros y nunca llegamos a acuerdo. Y hay divisiones y peleas entre hermanos por esa causa, porque no escuchamos a Dios. No nos conformamos con escuchar a Dios, sino que queremos tener o implementar nuestra propia lógica y utilizamos muchas veces la sabiduría del mundo. Y eso es peligroso para la iglesia. Eso es peligroso, porque eso nos puede desviar, nos puede apartar de Dios. Creo que ya es tarde, ¿no? Ya son como las 9 de la noche, aquí en Portugal. Allá deben ser las 10 en España. Amén, hermano. Venezuela son unas 4 o las 5, las 4. Pasamos, vamos a hacer, hermanitos, vamos a pasar a la oración final para terminar con este estudio del libro de Colosenses. Continuaremos ya la próxima semana con el favor de nuestro Dios. Y bueno, le damos gracias por todos ustedes, hermanitos. Quiero pedirle a mi hermano Hugo, por favor, si nos puede despedir en oración final. Hermanito Hugo, bendiciones y un gran abrazo fuerte para ti. Despídenos en oración, hermano. Ok, hermano, está bien. Oremos, hermano. Padre bendito, Padre amado, santificado y glorificado sea tu santo nombre por toda la eternidad. Te damos las gracias, Padre infinita, por estar en este medio de Zoom, Padre, y así aprender más de tu santa palabra, fortalecernos, edificarnos, alimentarnos, oh Padre, de tu bendita palabra, para el conocimiento, Padre, y crecimiento de cada uno de nosotros. Y también, Padre, para darlo a conocer el Evangelio, tu ministerio revelado ya, Padre, a personas que no conocen, Padre, para que también ellos puedan ser en conocimiento, tengan el conocimiento de tu sacrificio, de tu Hijo amado, y puedan ser salvos también mediante la obediencia. Te pedimos, Padre, que nos despidas con bien, Padre, que nos bendiga durante todo este día, perdona nuestras faltas, nuestras deudas, nuestros pecados, Padre. Te lo suplicamos todo esto en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.